Bendiciones con todos. Vamos a comenzar hoy una nueva carta. Ahora la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. ¿Sí? Ya hablamos de las cartas a Timoteo, primera y segunda, y hemos tenido un aprendizaje de parte del Señor muy bueno, ¿no es cierto? Ahora vamos a estudiar esta carta y veamos cuánta enseñanza tiene el Señor para nuestras vidas, para la vida de la familia y para todo aquel que escucha la palabra de Dios. Vamos a hablar en el tema 1 de las verdades de la palabra de Dios, en la introducción a la carta pastoral del apóstol Pablo a Tito, ¿sí? Y vamos a ir utilizando varios versículos de todo este pequeño libro que tiene una profunda enseñanza para nosotros. Entonces, comencemos bajo la bendición y la unción del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios. Comenzamos con una pregunta. ¿Por qué debemos estudiar este libro? ¿Por qué? La carta del apóstol Pablo a Tito, como las cartas a Timoteo, contiene consejos temporal del apóstol Pablo a un líder local de la iglesia. Pablo escribió que la esperanza de la vida eterna la prometió Dios desde antes del principio de los tiempos en la vida preterrenal. Tito capítulo 1, versículo 2. ¿Sí? Mire, desde allá vamos aprendiendo por qué hemos estudiado esta carta, ¿sí? Porque habla de la esperanza de la vida eterna. ¿Usted quiere llegar a la vida eterna? Estudie esta carta. El apóstol Pablo enseñó que los santos debían tener la mirada puesta en la esperanza bienaventurada de la exaltación y la segunda venida de Cristo en el capítulo 2, versículo 13, que seguramente más adelante vamos a estar explicando con detalle. El apóstol Pablo también escribió a Tito en cuanto al lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo en el capítulo 3, versículo 5, haciendo alusión a la ordenanza del bautismo y al afecto purificador de recibir el don del Espíritu Santo, siendo ambos preparados a ser hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. Al estudiar el consejo inspirado del apóstol Pablo a Tito, puedes aumentar tu fe en que las doctrinas y las ordenanzas del Evangelio traen la esperanza de la vida eterna. Sí, se va a hablar mucho de la vida eterna. Esta vida no termina aquí, falta la vida eterna, la más maravillosa de las vidas. Otra pregunta. ¿Quién escribió este libro? Pablo, el apóstol Pablo escribió este libro a Tito, como dice el versículo 1 del capítulo 1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. El apóstol Pablo escribió esta carta. Otra pregunta. ¿Cuándo y dónde se escribió? ¿Cuándo? Es probable que el apóstol Pablo escribió la epístola a Tito entre el tiempo que escribió primera y segunda de Timoteo, alrededor del año 64 a 65 después de Cristo. El apóstol Pablo escribió la epístola a Tito después de su primer encarcelamiento en Roma. Él no indicó dónde se encontraba cuando escribió esta epístola, por si acaso, o carta. No sabemos. Otra pregunta. ¿Para quién se escribió este libro y por qué? ¿Y por qué? El apóstol Pablo escribió la epístola a Tito, a quien Pablo se refiere como verdadero hijo en la fe. En el capítulo 1, versículo 4, un verdadero hijo de la fe. Tito era griego, como dice Gálatas capítulo 2, 3. Dice, pero ni siquiera Tito,
que estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse, y el mismo Pablo lo había convertido al evangelio. Era una persona que se había convertido por la predicación del apóstol Pablo. Después de la conversión, Tito trabajó con el apóstol Pablo para difundir el evangelio y organizar la iglesia. Él ayudó a reunir las donaciones para los pobres en Jerusalén. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 6, versículo 16 al 23 también. Vamos a leer. De manera que exhortamos a Tito para que así como comenzó antes a sí mismo, acabe también esta obra de gracia entre vosotros. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud de vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se extiende por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar esta obra de gracia que es administrada por nosotros para la gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad, para evitar que nadie nos reproche esta abundancia que administramos, procurando hacer las cosas con honestidad, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora es mucho más diligente por la gran confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrarles pues a ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro motivo de orgullo acerca de vosotros. ¿Qué le parece? Tito se convirtió en un tremendo colaborador del apóstol Pablo, ¿sí? Y eso es maravilloso. Dice que también acompañó al apóstol Pablo al concilio de Jerusalén, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 1. Dice, después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, un compañero de viaje. El apóstol Pablo confió en Tito para que llevara su primera epístola a los santos que vivían en Corinto. Sí, eso podemos leerlo en 2 Corintios capítulo 7, versículos del 5 al 15. Vamos a leerlo. Dice, porque cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con el consuelo con que él había sido consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro gran anhelo, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con aquella carta, no me pesa, aunque entonces me pesó, pues veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud ha producido en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué gran anhelo, qué celo y qué gran vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no me fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció,
sino para que os fuese evidente nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por tanto, hemos sido consolados en vuestro consuelo, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, cuyo espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él acerca de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como todo lo que os habíamos dicho a vosotros era verdad, también el habernos gloriado ante Tito resultó verdad. Y sus tiernos afectos son más abundantes para con nosotros cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. ¿Qué le parece? Escribió el apóstol Pablo a Tito para fortalecerlo en su asignación de dirigir y cuidar la rama de la iglesia en Creta, a pesar de las oposiciones que habían. ¿Sí? Vamos a leer, ¿sí? Tito capítulo 1, versículo 5, versículo 10. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo que faltaba y pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los que son de la circuncisión, a los que os es preciso tapar la boca, porque trastornaron casas enteras, enseñando lo que no es debido, por ganancia deshonesta. Dijo uno de ellos, su propio profeta, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, recházale. ¿Vio? Claras instrucciones. Vamos con otra pregunta. ¿Cuáles son algunas de las características distintivas del libro de Tito? Esta carta es una de las epístolas pastorales a un pastor o líder de la iglesia, junto con 1 y 2 Timoteo. La epístola de Tito proporciona la primera evidencia de que la iglesia se había establecido en la isla griega de Creta, en el mar Mediterráneo, como dice Tito capítulo 1, versículo 5. Leamos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo que hacía falta y pusieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito tenía la responsabilidad de llamar a nuevos obispos en la iglesia. Pablo nombró algunos de los requisitos espirituales para los obispos, como dice en Tito capítulo 1, versículos 6 a 9, que estudiaremos más adelante. Pero vamos a leer. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amador de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Miren las instrucciones que le va dando, ¿sí? El apóstol Pablo. Ese era un tremendo maestro. Tenerlo a Pablo ahí como mentor es tremendo, maravilloso. Y lo seguimos teniendo porque aquí están sus escritos, aquí está su experiencia a través del Espíritu Santo. Además dio consejo específico a hombres, mujeres y siervos acerca del comportamiento apropiado de los santos, como dice Tito capítulo 2, versículos del 2 al 10. Leamos para tener más claro esto, aunque vamos a explicar en detalle más adelante en esta carta. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de lo bueno, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Exhorta asimismo a los jóvenes a ser sensatos. Preséntate en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos a que estén sujetos a sus amos, que les agraden en todo y no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen en toda la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece esta introducción? Esta es una carta, una epístola pequeña, pero de profunda enseñanza. Y de seguro vamos a aprender. Ya estamos aprendiendo, ¿sí? Aprendiendo y a crecer espiritualmente, ¿sí? Y debemos llevar esta palabra, esta carta, a otras personas también que necesitan saber de las verdades del Señor, que necesitan aprender, ¿sí? Y el primer paso que usted tiene que dar para aprender bien, para que esa palabra se cimente en su vida, es aceptar a Cristo. Es reconocerlo al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, le presentamos lo que llamamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Usted puede hacerlo por sus propias palabras, pero nosotros hemos hecho esta oración para ayudarle, animarle a que usted se entregue a los pies del Señor. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Qué les parece? Maravilloso, ¿no es cierto? ¿Aceptó a Cristo? Muy bien. Es la mejor decisión que usted ha tomado. Ahora, venga a meditar todos los días en la palabra. Aprendamos en la palabra, estudiemos la palabra de Dios. ¿Sí? Dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe cada día en la palabra de Dios. Busquemos obedecerla, aplicarla y, ¿por qué no predicarla? Hoy se necesita con urgencia predicar la palabra de Dios. Así como le dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Tenga tiempo de alabanza, adore y alabe al Señor, porque Él es el Rey de Reyes, el único Rey de Reyes y el Señor de Señores. Converse con Él a través de la oración. Él le va a responder. Sí, usted sabrá la respuesta que Dios le hace, de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Y le contamos que hay espacio para usted en la iglesia y para su familia también. Acá seguimos aprendiendo. Yo no lo sé todo, yo estoy aprendiendo con ustedes. Sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Oremos. Padre, honramos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque cada día nos enseñas tu palabra. Cada día tu palabra está allí fresca, trayendo nueva noticia, nueva enseñanza, mi Dios, corrigiendo lo que no está bien y edificando nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo está allí ayudándonos, animándonos, fortaleciéndonos y dándonos sabiduría para hacer esta palabra, y que sabemos que muchos la están escuchando, muchos. Sabemos que esta palabra va a traer una cosecha, mi Dios, y oramos y seguimos orando al Espíritu Santo que traiga una cosecha. Que esta palabra sea llevada por todos los rincones del mundo, Señor, ¿sí? A través de las redes sociales, mi Dios, y tu Espíritu Santo convence a las personas que la escuchen. No solo que la escuchen, lo más importante es que la pongan en práctica. Que esta palabra no vuelva vacía, regrese con una enorme cosecha para gloria de tu nombre, Señor, y para testimonio del mundo, Señor. Nosotros te alabamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las grandes bendiciones que nos das cada día, Señor. Y por eso te decimos que te amamos, aunque tú nos amaste primero. En el nombre del Señor Jesucristo, decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica,
Sigamos reenviando esta palabra a otros, porque otros necesitan saber estas verdades tan importantes que edifican nuestras vidas. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.